Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el representante por el Departamento de La Guajira, el doctor Alfredo de Luque, abogado y especialista en telecomunicaciones con más de 10 años de experiencia en este sector. Este también es su primer periodo como representante a la Cámara. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy bien, bueno, queremos iniciar este programa antes de ir con las preguntas de los habitantes de su comunidad, con lo siguiente: ¿cómo llega usted a la Cámara de Representantes y cuál sería el trabajo más importante para destacar en su gestión? Bueno, llego a la Cámara de Representantes fruto del trabajo que en la comunidad era necesario hacer desde hace mucho tiempo. Creo que mi participación en el sector privado en Colombia me hizo mirar a La Guajira de una manera diferente y enfocarme de pronto en que era necesario ayudar a restablecer la igualdad de la región con respecto a las demás regiones del país. Por eso estoy aquí y por eso hemos venido trabajando en La Guajira ayudando a solucionar múltiples problemas y equipararla a diferentes centros urbanos que existen en la actualidad. Bueno, vamos, ahora sí lo invito a que veamos las preguntas que nos llegan de muchas personas preocupadas por la seguridad y por diferentes temas en su región. Veamos esta pregunta que nos llega de Joan Huanca y dice lo siguiente. Doctor Alfredo de Luque, ¿cómo podría usted ayudar desde el Congreso de la República para que los delitos cometidos por adolescentes disminuyan en nuestro país? Bueno, en estos momentos creo que lo más importante para ayudar a que los adolescentes no cometan delitos es la educación. Por eso muy pronto vamos a radicar un proyecto de ley en donde la principal premisa es que los adolescentes en los colegios tengan una cátedra en donde conozcan exactamente cuál es la responsabilidad que ellos tienen al cometer los delitos establecidos en la regulación penal colombiana. Eso estimularía un poco a que se dieran cuenta de la gravedad de los actos que pueden llegar a ser. Además, el proyecto de ley es bastante ambicioso en la forma como deben juzgarse a los adolescentes y busca de una manera u otra aumentar las penas para aquellos que cometan delitos muy graves como los delitos sexuales, como el homicidio, como el hurto agravado, como el secuestro, ese tipo de delitos que tanto daño nos hacen a la sociedad y han venido siendo también ejecutados en su mayoría por menores de edad. Si el menor lo hace porque tiene la conciencia de hacerlo y porque quiere hacerlo, va a pagar las consecuencias. ¿Existe ya algún tipo de experiencia en este sector? Es decir, ¿ya esta cátedra se está dictando, se está llevando a cabo en algunos colegios? En estos momentos no, y creo que es una prioridad para todas las instituciones educativas debido al alto índice de delincuencia que existe en el país. Si bien esto no solamente debe ir solo, en una sola cátedra, digámoslo así, también debe acompañarse de todos los valores que deben reunir los colegios para acompañar la educación de los jóvenes. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, viene ahora una pregunta que nos llega de Janet Cataño y que tiene que ver con la seguridad y el orden público en el departamento de La Guajira. Veamos. Doctor de Luque, ¿cómo podría usted desde el Congreso de la República articular para que la Policía Nacional preste un mejor servicio y nos brinde más seguridad en el departamento de La Guajira? Lo principal que debe existir entre la comunidad y la policía para mejorar la prestación de su servicio es precisamente la colaboración de la comunidad. La comunidad como ente, digámoslo así, primario de la sociedad, debería llegar a la Policía Nacional siempre y cuando existe un riesgo o se vean amenazados por alguien. Me refiero precisamente al hecho de denunciar. La comunidad debe denunciar a las personas que estén cometiendo delitos para facilitar el accionar de la policía. De igual manera, nosotros en el Congreso de la República vamos a iniciar el trámite de un proyecto muy importante que busca abarcar todas esas esferas sociales que permiten que la policía tenga un mayor accionar incluso en aquellos escenarios donde no padecen, digamos, de muchos delitos graves, pero sí que afectan la convivencia. Precisamente se llama el Código de Seguridad y Convivencia, o Código de Policía, como se llama mayormente. Allí vamos a tener la oportunidad de abordar todas esas pequeñas delitos o pequeñas causas que pueden llegar a molestar a la comunidad y que permiten de una forma u otra de establecer unas condiciones de vida razonables y un mayor accionar de la policía en nuestro entorno. Hay que también mencionar que con la Ley de Seguridad Ciudadana, de la cual fue coordinador ponente y que aprobamos ya hace algún tiempo, pudimos tener la posibilidad de dotar de muchas herramientas a la Policía Nacional, a los jueces de la República, a los fiscales de la República también, con el fin de que pudiera ser más expeditos sus actuaciones ante las circunstancias negativas que se vean en una sociedad. Bueno, de acuerdo a esas preguntas que nos hacen estos habitantes, parece que hay cierta preocupación por la seguridad en el departamento de La Guajira. ¿Cómo están los índices de seguridad en el departamento?
Bueno, yo creo que en cuanto a la seguridad urbana hemos mejorado, el accionar de la policía ha mejorado. Evidencia de ello es que tenemos, por ejemplo, el mayor índice de hacinamiento en la cárcel de Riohacha, la única cárcel de La Guajira. Eso se debe al número de sindicados o número de personas que han sido capturadas, principalmente en Maicao y en Riohacha. Eso ha hecho que haya un hacinamiento del 500%, pero de todas maneras podamos sacar esa persona o esas personas que cometen delitos de los centros urbanos hacia un establecimiento de reclusión. Nos falta mucho para avanzar, eso es claro, pero creemos que la Policía Nacional está haciendo un buen trabajo de inteligencia que ha permitido que esas capturas se lleven a cabo y bajen los índices que en una época o hace algún tiempo fueron bastante aterradores en nuestro territorio. Bueno, ya que usted menciona ese tema del hacinamiento en las cárceles y de la política penitenciaria, nos llega una pregunta que fue formulada coincidencialmente por dos personas, Ofelia Quintero y Stanley Moreno, y dice lo siguiente, veamos. Doctor De Luque, mi inquietud sería cómo nos colaboraría usted con la situación de la cárcel, que es bastante preocupante. Representante Guajiro, yo le pregunto, ¿cuál es la gestión de usted frente a la cárcel del municipio de Riohacha? ¿Cómo nos puede usted ayudar a mejorar esa cárcel del municipio? No, para tener una adecuada situación penitenciaria y carcelaria en el país tenemos que trabajar en tres aspectos. El primero, el judicial, que haya unos trámites expeditos que permitan judicializar a las personas y definirles su situación jurídica de la manera más pronta posible. Asimismo, cuando ya estén ellos condenados, también exista prontitud en la definición de cuándo ellos pueden salir de la cárcel por cumplimiento de término o porque están incursos en algunos de los beneficios establecidos en la legislación. Otro tema importante es que el gobierno tiene que trabajar de la mano de los alcaldes. Si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación sobre las personas que estén condenadas, los alcaldes la tienen sobre los sindicados. En el caso de La Guajira, por ejemplo, existe un hacinamiento del 500%. La cárcel tiene capacidad para 100 personas, una cárcel que está a cargo del gobierno nacional, pero los condenados solamente son 85. Lo que diría que el resto es responsabilidad de los alcaldes municipales. Allí hay que trabajar. ¿Se podría calificar como crítica la situación en la cárcel? Es muy crítica, la situación de la cárcel de Riohacha es muy crítica, pero tenemos entonces que trabajar de la mano gobierno nacional y alcaldes para que ellos puedan establecer dónde pueden hacer las cárceles que necesita Riohacha, con los dineros que puedan ellos aportar para ese respecto, y el resto ojalá podría hacerse en conjunto de manera tal que se presenten los proyectos a LOCAT y terminar así de financiarse con dineros de regalías las instituciones penitenciarias y carcelarias que necesita Riohacha. Y otro punto muy importante es una efectiva política de seguridad también, acompañada de una política criminal y penitenciaria adecuada por parte del gobierno nacional. En esa política hemos venido trabajando y fruto de ella se presentó al Congreso de la República el Código Penitenciario y Carcelario, que permitirá también tener unas nuevas medidas que permitan que existan menos personas en la cárcel cuando, por ejemplo, no cometan delitos graves ni sean un riesgo para la sociedad. Esos temas son muy importantes para tener clara una política penitenciaria clara. Estamos trabajando en ello. En la cárcel de Riohacha hemos venido haciendo unas reuniones importantes. Hemos también lanzado unas propuestas importantes al gobierno nacional en cuanto a la construcción de un establecimiento penitenciario allá de la forma como lo mencioné anteriormente, de manera tal que espero que muy pronto los alcaldes consigan el apoyo que necesitan para este propósito. ¿Existe ya un compromiso efectivo por parte de los alcaldes? No, en este momento no, apenas tenemos que empezar a diseñar qué se necesita hacer. Es decir, los alcaldes de un tramo de La Guajira, por ejemplo, o algunos alcaldes de La Guajira deberán unirse para hacer un establecimiento carcelario con los dineros que ellos puedan aportar para ello. Y el resto debería conseguirse a través de dineros de regalía por la OCAT, en el OCAT. Esa es la propuesta que le he lanzado al gobierno nacional. Muy bien, vamos a otro tema. Señor honorable representante de la Cámara, Alfredo De Luque Zuleta, quiero hacerle una pregunta exclusiva a usted como hombre preocupado por La Guajira. ¿Qué puede hacer usted por la crisis del comercio de Maicao que nos está agobiando en estos momentos por la baja del bolívar y por las nuevas medidas que está tomando el gobierno en contra del comercio de Maicao y que atenta con dejar 10.000 personas desempleadas y crear una crisis en el departamento de La Guajira? Bueno, es un problema bastante profundo. Es de aclarar que a pesar de que existen en la conciencia colectiva que el gobierno nacional ha hecho algo para afectar la crisis de Maicao, eso no ha sucedido con el presidente Juan Manuel Santos, que entre otras cosas fue el creador de la zona especial aduanera que rige a los municipios de Uribia, Maicao y Manaure.
el gobierno nacional no ha modificado las reglas de juego de Maicao, pero sí se vive una profunda crisis por diferentes factores externos y principalmente a la devaluación del bolívar. Eso no ha permitido, que los comerciantes de Venezuela vengan a comprar sus productos como lo hacían siempre en Maicao, porque el nivel adquisitivo de su moneda no les permite hacerlo, se encarecen mucho los productos. Si a eso le sumas también la revaluación de la moneda, la apertura económica que vive el comercio mundial, pues hace muy difícil que el comercio de Maicao sea un comercio tan pujante como lo fue en la década de los 80 y los principios de los 90. Tenemos que hacer algo y ya empezamos a trabajar. El presidente de la República lo comprometí para que pudiéramos nosotros hacer unas mesas de trabajo dirigidas por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Sergio Díaz Granado, en el mismo Maicao, con el fin de establecer cuáles son las condiciones que necesita Maicao para seguir desarrollando su actividad comercial. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, también vamos a analizar cuáles son las circunstancias de un proyecto de un nuevo estatuto aduanero que quiere impulsar el director de la DIAN con el fin de excluir aquellas normas que afectan el normal desarrollo de Maicao. Y además de eso, vamos a trabajar también en esas mismas mesas donde va a estar el Ministerio, la DIAN, la ANDI, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, en fin, una serie de instituciones estatales, con el fin de establecer cuáles van a ser los propósitos que va a tener Maicao a futuro para que su economía sea estable, cómo vamos a transformar a Maicao en un punto esencial para la economía del departamento, en donde el comercio también juegue su rol, pero también empecemos a mirar otras posibilidades de generación de ingresos para la comunidad que habita en nuestro bello municipio. Empezamos ya el pasado viernes con una reunión, el pasado jueves con una reunión con el ministro de Comercio en Maicao, y con presencia de todas las fuerzas vivas del departamento y obviamente con los comerciantes de Maicao. Es decir, representante, ya no es rentable la actividad del comercio en Maicao como lo fue en la década de los 80s o 90s, por ejemplo. No resulta siendo igual debido a todos los factores que he mencionado anteriormente, pero consideramos que bajo ciertas condiciones el comercio de Maicao puede seguir operando y puede seguir generando riqueza para los habitantes del municipio, de igual manera que también tenemos la obligación y necesidad de empezar a mirar a Maicao con otros ojos y darle la posibilidad de que pueda incursionar en la economía colombiana de otra manera. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de la política exterior colombiana. Nos llega esta pregunta de Wilfrido Vargas, veamos. Llega el TLC, La Guajira prácticamente no está preparado para recibir por lo menos toda esta actividad que se aproxima en el comercio. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está preparando por parte de nuestro país y especialmente el Congreso para superar todas estas barreras, todas estas dificultades en materia comercial? Bueno, es importante aclarar que el TLC con Estados Unidos, a pesar de que se aprobó el año pasado, era un tema del cual veníamos hablando hace mucho más tiempo. Y hubo sectores de la economía colombiana que fueron creyendo en el TLC y se fueron preparando para obtener resultados una vez el TLC fuera aprobado. Es así como, por ejemplo, sectores como los que producen aluminios han venido incursionando en el mercado de la construcción estadounidense obteniendo muchos y muy grandes resultados. Empresas también, algunas empresas del gremio lácteo, también se prepararon con anterioridad y pudieron llegar al mercado estadounidense exitosamente cuando fue aprobado el TLC. Existen sectores rezagados, no hay que negarlo, que no se han venido preparando o que las condiciones aún no son favorables para incursionar en ese mercado, pero que se puede trabajar en ello para que pueda resultar siendo también el tratado benéfico en muchos aspectos para Colombia como creemos que lo puede ser. Además, en una economía globalizada, en una economía con los países más fuertes del mundo, teniendo esos acuerdos entre sí, sería absolutamente imposible que nosotros como colombianos queramos tener una posibilidad de comercio efectiva sin participar de estos mecanismos de intercambio que existen en la actualidad. Tenemos que tener claro que incursionar en la economía mundial significa tener estos instrumentos también en nuestra legislación colombiana. Y también existen cosas también desde el punto de vista de la legalidad que nos hacen falta para que el TLC pueda también desarrollar ciertos aspectos de la economía colombiana. En estos momentos, por ejemplo, estoy trabajando en 3 proyectos de ley que permiten adecuar la legislación colombiana al Tratado de Libre Comercio. Uno, en donde estamos modificando la Agencia Comercial de Bienes, con el fin de dotar esta figura de más efectividad al momento de ser contratada o acordada dentro de los comerciantes.
Esta figura ha caído en desuso por diferentes medidas proteccionistas que fueron válidas en el pasado, pero hoy no lo son tanto, y que van a permitir que se vuelva a utilizar y los colombianos podamos tener una institución jurídica adecuada dentro de un marco de comercio exterior de TLC. También tenemos un proyecto de ley de abanderamiento, es decir, que las naves o los barcos puedan venir a pedir el registro aquí en nuestro país, dejando ingresos importantes en nuestro territorio y también fuente de trabajo para nosotros. Los requisitos para abanderar un barco en Colombia en estos momentos son muchos y además se demoran mucho tiempo. Lo que buscamos con este proyecto es precisamente que sean menos y menor tiempo en su aplicación, de manera tal que resulte siendo atractivo para los dueños de grandes flotas de barcos en el mundo. Esto resulta siendo importante si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el abanderamiento de barcos resulta ser el segundo ingreso de la República de Panamá y también un ingreso muy importante de una nación como Bolivia, que ni siquiera costas tiene. Entonces yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad en este escenario, de manera tal que seguimos trabajando en ese proyecto de ley. Rápidamente, ¿qué sectores de la economía podrán verse fortalecidos con el TLC con Estados Unidos? Bueno, hay muchos sectores que tenemos nosotros que trabajar específicamente, en especial aquellos que tienen que ver con la exportación de frutas a Estados Unidos, por ejemplo, y verduras que no se dan en Estados Unidos y que si se dan en algunos estados, no se dan en todas las épocas del año como se puede dar en nuestro territorio. Sectores como el del aguacate, el de la papaya, ese cierto de frutas que para nosotros son comunes pero allá no lo son, puede ser un sector en el que se puede trabajar arduamente en el TLC. Muy bien, vamos a finalizar con una pregunta y es más bien una petición que hace un habitante del departamento de La Guajira, se llama Alejandro Brito y dice lo siguiente. Quiero preguntarle a nuestro honorable representante que si él puede ser ponente de un proyecto en el cual se modifique la ley 142, ya que si es bien y cierto, nosotros sabemos que la ley 142 fue creada para que el Estado nos prestara los servicios públicos. Y hoy en día, cuando el Estado ha privatizado la mayoría de los servicios públicos, se constituye en un arma de doble filo para el usuario que lo deja sin herramienta. Entonces, ¿qué posibilidad veríamos de eso? Yo no creo que el que se privaticen los servicios públicos sea un requisito esencial para que el servicio sea malo. Eso no debe operar igual. Puede ser el servicio malo si es operado por el Estado. Aquí lo que faltan es controles a las empresas de servicios públicos privadas que prestan el servicio en determinadas zonas del país, en especial en La Guajira. Y falta también de decisión de los mandatarios en algunas circunstancias. Aquí definitivamente, si bien el servicio es de toda la comunidad, nosotros tenemos suficientes herramientas en la ley 142 para exigir la prestación efectiva del mismo o la terminación incluso de los contratos con las empresas privadas para que sea el Estado que lo retome o simplemente otro privado lo haga nuevamente. Pero si tenemos un privado serio, tenemos un gobierno municipal o departamental responsable, muy seguramente vamos a tener una prestación de los servicios efectiva, pero no es culpa de la modificación de la ley 142. Hoy las empresas privadas existen casos y probados en todo el país en donde prestan el servicio de manera efectiva y en coordinación con el alcalde de la zona. Eso es lo que se pretende, creo que en estos momentos hacer en Riohacha. Creo que por ese camino vamos bien, pero no necesitaríamos entonces una modificación de la ley 142 para una prestación de efectiva de los servicios. Más bien, concentrémonos en que las herramientas que existen para controlar al prestador de servicios se ejecuten de manera efectiva y también la comunidad haga las denuncias en el momento que lo debe hacer de manera también oportuna. Finalmente, representante, su principal meta para esta segunda parte de esta legislatura. Bueno, tenemos muchas. La principal meta general para el país pienso que es tener claro que nuestro principal objetivo como sociedad debe ser el conseguir la paz y debemos hacer todo desde el Congreso de la República para que ello suceda de una manera eficiente, adecuada y sin ningún tipo de perjuicio para los colombianos. Existe la posibilidad de que un grupo armado al margen de la ley pueda reincorporarse a la sociedad civil y eso tenemos que aprovecharlo, independientemente si los diálogos terminan bien o no, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Ahora, no va a haber impunidad, como muchos enemigos de la paz lo han manifestado. La impunidad no cabe dentro de estos sistemas, es un tema que ni siquiera ha sido tratado dentro de las mesas de negociación y cuando se trate se va a hacer dentro de los principios o con sustento en los principios de verdad, justicia y reparación. Además de eso,
Las herramientas que tiene la Constitución van a permitir que todos los acuerdos logrados en esa mesa vayan a ser consultados o sean consultados con el pueblo en general. Y en ese momento el pueblo va a refrendarlos y decir estoy de acuerdo con lo que se negoció o no estoy de acuerdo, de manera tal que si ellos creen que existe un grado de impunidad no tolerable para la sociedad, pues simplemente votarán que no y no va a haber acuerdo de paz. Entonces debe haber tranquilidad. Y con La Guajira yo quiero trabajar en este primer semestre del año en algo muy importante, y es utilizar las herramientas de la ley de distritos para que una ciudad como Riohacha se convierta en uno de ellos. Ya tenemos el apoyo del gobierno nacional, ya tenemos el apoyo de los mandatarios locales y creo que el camino está dado para que Riohacha siga equiparando su desarrollo a ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Muy bien, llegamos hacia el final de La Cámara Responde, hoy con el representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira, el doctor Alfredo de Luque, abogado y especialista en telecomunicaciones. Muchas gracias por haber estado aquí en La Cámara Responde. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por su amable invitación. Muy bien, a ustedes gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.